Estamos ahí, ¿no? Pasaron las PASO, valga casi esta redundancia, y estamos a días nada más de las elecciones legislativas definitivas. Pero uno se pregunta, entre otros temas, ¿no? ¿Sirvieron las PASO? Félix Lonigro, gracias por haber venido. No, por favor. ¿Sirvieron las PASO? ¿Sirvió esa instancia como madurez cívica? A veces para analizar si las medidas que se toman, en este caso decidir que va a haber primarias obligatorias en todos los partidos, sirven o no, es necesario ver la realidad. Yo creo que no sirven por la realidad nos ha demostrado que no sirven. Y nos ha demostrado la gente que no sirven cuando no pone interés en las abiertas, digo en las internas, porque nosotros le decimos primarias, nunca le dijimos primarias, le dijimos internas. Cuando cada partido hacía concurrir a las internas a sus afiliados, les decíamos internas. Las primarias lo recogemos de Estados Unidos, ¿no? Y a los dirigentes tampoco les interesa competir internamente. Y no les interesa, está a la vista. No hay competencia interna en las internas. O sea, uno va al cuarto oscuro y advierte que cada partido político lleva una sola lista de diputados, una sola lista de precandidatos a presidente y vice, una de senadores. La excepción es, por ejemplo, en las últimas elecciones, la alianza de UNEN en la ciudad de Buenos Aires, que llevó 3 listas de diputados, 3 listas de senadores. Pero si los mismos dirigentes, que son los que por ahí votaron en el Congreso la ley que modificó este sistema de elección de los candidatos de los partidos, nos demuestran que ellos mismos no les interesa competir, en la sociedad va a haber menos interés todavía. Y de hecho muchos no saben qué son. Es decir, a mí me gustaría hacer una gran encuesta, ya tal como están planteadas, las internas son una gran encuesta, a ver qué cantidad de gente sabe exactamente si en agosto iba a votar ya alguien para ser elegido o si iba a votar a un candidato o a un precandidato, ¿no? Esto es la muestra clara de que ni a los dirigentes ni a nosotros nos interesa mucho esta interna. Y además sale plata. Sí, claro. A la Sí, luz, claro. a la luz de las necesidades que hay, bien se podría volcar ese dinero en otro tipo para satisfacer otro tipo de necesidades, ¿no? Acá esto se hizo para satisfacer una necesidad política. Claro, ahí radica el grave problema. Una cosa es interna y otra esta importación de cultura diciendo primarias que en realidad no nos corresponde a nosotros, ¿no? Digamos, a lo mejor hay medidas y hay normas de otros países o costumbres de otros países que a veces podría ser bueno importar, pero no siempre lo que funciona bien en un país puede funcionar bien en el nuestro. En Seguro. Estados Unidos es cultural el tema de las internas. Además no hay 500 partidos, son fundamentalmente 2, hay alguno que otro minoritario. En la Argentina se intentó, bueno, no importa por qué se intentó, si fue una necesidad política o fue convicción, no importa, pero me parece que de las 2 veces que se usó, 2013 y 2011, quedó claro que no hay demasiado interés y que en realidad no hay internas. Entonces, si no hay internas, ¿por qué 2 elecciones? En este caso particular, el gobierno ha quedado atrapado de esta medida propia, porque el gobierno ya se siente perdedor desde agosto, cuando en realidad todavía no hubo elecciones. O sea, hubo internas, pero como no fueron internas, fueron un anticipo, tipo encuesta, pero una encuesta real, donde participó la gente, Seguro. y el gobierno ya empezó a sentirse que ha perdido desde 2 meses antes de haber perdido realmente. Me parece, es una opinión personal, que habría que volver para atrás con esto porque creo que no funciona, pero tampoco se habla del tema, ¿eh? Ningún candidato ha bendecido ni maldecido las internas. O sea, nadie propone ni mantenerlas ni derogarlas. Al no decir nada, se supone que los legisladores, porque ahora estamos votando legisladores, Seguro. y esto es un tema legislativo, al no decir nada, se supone que los legisladores están de acuerdo con estas internas. Y no entiendo por qué, porque son después los que no las usan. Mm. Como constitucionalista, doctor, vamos a detenernos un poquito en la Constitución. Ujú. La reforma, porque hablamos mucho, se habla mucho, o desde lo discursivo decimos siempre, pero después en la práctica hay muchos comportamientos
que no se cristalizan. Y hablamos de federalismo en nuestro país, ¿no? De autonomía, federalismo. Y vale detenernos en la reforma de nuestra Constitución Nacional del año 1994, que limita mucho más a lo que son los municipios y limita a lo que son las gobernaciones. Sí, el federalismo, a ver, si la reforma del 94 significó un retroceso o un avance en materia de federalismo, habría que analizarlo integralmente. Yo integralmente creo que fue un retroceso en materia de federalismo. Este tema del régimen municipal me parece que es un retroceso. ¿Por qué? Porque en 1853 el constituyente prácticamente no hizo referencia al régimen municipal. Lo único que hizo fue obligar a las provincias a que decidan, a que creen un régimen municipal, pero no obligarlas a cómo crear un régimen municipal. Es decir, las provincias debían crear un régimen municipal, pero libremente. Había dos posibilidades, o darle autonomía a los municipios o darles simplemente autarquía, que significa autosuficiencia financiera, digamos, ¿no? Bueno, la mayoría de los municipios, desde que se creó la Constitución y hasta 1894, hasta 1994, que se hizo la última reforma, la mayoría de las provincias asignó a sus municipios autarquía. Hubo algún intento de autonomía, por ahí Córdoba, que es una provincia, es la provincia que más municipios tiene un régimen municipal un poco más avanzado, pero en la práctica todas las provincias asignaron autarquía a sus municipios, inclusive la de Buenos Aires, que tiene 135 municipios. En el año 94 ya se les restringió esa libertad a las provincias de crear régimen municipal como quieren. La Constitución Nacional ha obligado a las provincias a darle autonomía a sus municipios. Bueno, acá entonces la clave es qué significa autonomía. Porque si la Constitución Nacional obliga a los municipios a ser autónomos, lo que todos nos tenemos que preguntar es qué significa que un municipio sea autónomo. Bueno, del mismo modo que las provincias son autónomas porque reciben sus potestades de la Constitución Nacional, así nos preguntamos qué cosas pueden hacer las provincias. Las cosas que la Constitución Nacional le indica hacer. Del mismo modo, los municipios, desde la reforma del 94, tienen que tener esa autonomía. ¿Por qué? Porque las atribuciones de los municipios también deben provenir de la Constitución Nacional. No, justamente de la provincial. O sea, la Constitución Nacional le pide a las provincias, tengan municipios autónomos. Esto es lo mismo que decirles, desde las constituciones provinciales, digan ustedes, cada provincia, qué cosas pueden hacer los municipios y qué cosas no pueden hacer. Un municipio es autónomo cuando sus potestades no le son prestadas por el Congreso de la provincia o por el gobernador de la provincia. Un municipio es autónomo cuando sus potestades son propias, y son propias cuando están fijadas en la Constitución provincial. Entonces, si... Una norma que regule esto, ¿no? Y es la Constitución provincial esa norma. O sea, puede haber provincias que desde su Constitución le den a los municipios mucha autonomía. Por ejemplo, que la Constitución de la provincia diga que los municipios pueden tener carta orgánica, policía propia, poder judicial propio, en fin, lo que quieran. Otras provincias podrán darle a sus municipios menos atribuciones. Algunas podrán crear municipios en función de la cantidad de habitantes con más atribuciones que otras. Córdoba, por ejemplo, hace eso. Bueno, eso lo decide cada provincia, pero lo importante es que cada intendente sepa y que la gente que vive en un municipio sepa que si el municipio puede manejar la policía, no es porque se lo permite el gobernador o el Congreso o la ley orgánica municipal, es porque lo dice la Constitución de esa provincia. Entonces, cuando un municipio sabe que tiene atribuciones propias no prestadas, yo digo propias cuando vienen de la Constitución provincial, cuando un municipio sabe que tiene atribuciones propias, esto de la puja política, de reclamar, en el caso de la provincia de Buenos Aires, y que es lo que vemos últimamente, de reclamar la policía, la quiero manejar yo, pues Massa, Pose, que reclaman eso, ya no puede ser objeto de una puja política eso, porque está escrito en la Constitución provincial. Entonces, cuando uno ve que los intendentes reclaman el uso del
manejo de la policía, por ejemplo, yo lo que veo es que le están queriendo arrancar una concesión al municipio. Hay que ir más a fondo. Lo que hay que reclamar es la reforma de la Constitución de la provincia, para que todas esas cosas la decida un constituyente desde una ley fundamental dentro de la provincia. Entonces, de esa forma, lo que consagramos es el federalismo provincial o municipal, si se quiere llamar así. Porque usted fíjese que las provincias desde 1853 tienen que tener su propio régimen político y están obligadas a tener internamente un sistema democrático y un sistema republicano. Pero nunca se dijo que tenían que tener un sistema federal interno. Ahora, desde el 94, al estar obligadas a darle autonomía a sus municipios, lo que el constituyente nacional ha querido decir es que ahora dentro de las provincias tiene que haber un sistema federal también, y que los municipios tienen que ser verdaderamente autónomos y con facultades propias. Después, ¿qué tantas facultades? Bueno, eso lo podrá decidir la Constitución de cada provincia, pero hay que apuntar a eso, no a aspectos aislados. Está bien, lo urgente es la policía. Por ahí sería bueno que el Congreso de la provincia de Buenos Aires sancione o modifique la ley orgánica municipal y le permita a los municipios estar en la policía. Por ahí sería bueno ahora ante la emergencia, porque reformar la Constitución es más difícil. Pero hay que apuntar a un objetivo, a más largo plazo, porque hay un tercio de las provincias argentinas, tal vez un poco menos, que todavía no le han dado autonomía a sus municipios. Es decir, hay un tercio de las provincias argentinas cuyos municipios hacen lo que la provincia quiere que hagan o lo que el gobernador quiere que hagan. Claro, y eso, no hay autonomía, ¿no? Eso es inconstitucional respecto de la Constitución Nacional. Ahora, Félix, digo, ¿no? Y ya cerrando, cómo la política fagocita, ¿no?, instituciones, en este caso la Constitución en el año 1994, en beneficio de un momento, de una coyuntura que respondió hace tiempo, ¿no? Estamos hablando de 1994. Sí. Pero digo, ¿qué deterioro fue ese cambio en la Constitución Nacional, ¿no? Fíjese que en el año 94 se hizo la reforma más importante que tiene la Constitución Nacional. Y cuando se hizo la reforma fue por el capricho de, en su momento, Carlos Menem, de querer ser reelecto. A él lo único que le importaba era la reelección. Eso generó la reacción de la oposición, Alfonsín en ese momento, que quiso acompañar la reforma pero poniéndole condiciones. Y se hicieron reformas en el año 94 que son realmente nefastas, porque usted me dirá cuáles, bueno, por ahí no da el tiempo ahora, pero por ejemplo, que el Congreso le pueda delegar sus facultades al presidente. Lo estamos viendo, hace 10 años que estamos en emergencia económica. Exactamente. La posibilidad de dictar decretos de necesidad de urgencia prácticamente sin límites. Un Consejo de la Magistratura con atribuciones tremendas e integrado por políticos, legisladores y representantes del Poder Ejecutivo. Una ciudad de Buenos Aires que nadie sabe bien qué es desde la reforma del 94. Si es autónoma, si no es autónoma, qué atribuciones tiene. Un jefe de gabinete que no tiene sentido que exista. Tiene un montón de atribuciones que en la práctica quedan desdibujadas por la práctica, ¿no? Hay muchas cosas para modificar de lo que se hizo, yo creo que desandar de la reforma del 94. Pero todo se hizo para tapar el tema de la reelección. Seguro. Y cuando las cosas se hacen así, terminan mal. Lamentablemente. Por eso justamente hay que entender lo que pasó o lo que pasa para entender lo que nos pasa, ¿no? En este momento, en este juego de palabras es tal cual esto, ¿no? Sí. Esto es consecuencia de aquello también. Y la gente tiene que tomar conciencia a veces de estas cosas pero para eso se necesita también instrucción en la gente, ¿no? Y esa es otra materia pendiente. Félix Lonigro, gracias nuevamente. Gracias a usted. Pausa.